presión intraocular, intracraneana, intratórax. Entonces estos pacientes, digamos estos efectos, perdón, contraindican en varios tipos de pacientes su uso, ¿no? Por esos efectos. Obviamente, la oftalmología no es lo más recomendado, también en cirugía, en neurocirugía tampoco, en pacientes que tienen ya hiperdinamismo cardiovascular tampoco, ¿ok? Bien, entonces, bien, contraindicado en pacientes con morbilidad cardiovascular, ¿sí? En cuanto a la respiración, no deprime la actividad respiratoria, ¿cierto? A menos que, como en todos los casos, se realice infusión rápida. Eso es para todos. Ustedes quieren un paciente en colapso respiratorio y cardiovascular, apliquen una inyección rápida de estos ¿okay? Bueno, muy bien. Ahí está la semivida. Es un inductor endovenoso especialmente utilizado en niños, ya les dije. Ellos normalmente no tienen esas digamos, despertares malucos, ilusiones, alucinaciones, ¿no? Digamos, como no causa depresión respiratoria, les dije además que tenían un efecto broncodilatador y por eso era útil en niños con asma y hiperactividad bronquial. ¿Okay? Y ya finalizando un poco las tablitas típicas de Goodman para terminar los fármacos que hemos mencionado. Y aquí para hablar un poco de, digamos, lo que sería el efecto acumulativo, hay algunos, fíjense ustedes, que el efecto acumulativo de las dosis únicas, todos tienden a recuperar rápido, pero aquí están las horas. Fíjense que estos, sobre todo estos de aquí, el verde, rojo y el negrito, la dosis acumulativa no afecta mucho sus efectos, pero el tiopental y diazepam sí. Entonces hay que tener cuidado con las dosis acumulativas. ¿Cuál cuidado? No es no administrarlo, sino hacerle la reversión adecuada, ¿no? Sobre todo con las benzodiazepinas. ¿Okay? Y finalmente, en las últimas dos diapositivas, 3, los anestésicos inhalatorios, los gases terapéuticos llamados, que se administran con estas máquinas de anestesia, que son, digamos, fundamentales para administrar el gas. Eso ustedes lo van a ver con detalle, porque aquí hay que estudiar bastante, de nuevo, física de gases, ¿no? Compartimentalización de gases, las presiones atmosféricas, todo eso. Pero por eso no me le meto mucho en esto, porque requiere un conocimiento previo que no lo alcanzamos aquí ahora. Son estas las sustancias que más se utilizan. Aquí en la tablita se demuestra unos aspectos relevantes. El éter que ya no se usa, el alotano que ya no se usa y no se usa por efectos adversos. Claro, aquí no aparece el principal del éter, que es la muerte. No más se le olvidó. ¿Cierto? El peor efecto adverso, la muerte por depresión medular. El alotano, hipertermia maligna, era bastante frecuente. Alteraciones cardiovasculares también. Esto, más frecuentes digo yo en comparación con nosotros, ¿no? Ahí dice rara, pero en comparación con estos otros, pues era más frecuente, ¿cierto? La hepatotoxicidad del alotano supremamente marcada, la duración de los efectos, bueno, podían durar el alotano durante semanas en los pacientes, era realmente muy tóxico. Entonces ya no se usan ahí sus descendientes. El óxido nitroso se sigue utilizando, ¿cierto? Si ustedes ven ahí, el florano, por ejemplo, que tiene unas alteraciones principalmente a nivel neurológico, riesgo de convulsiones, y la hipertermia maligna es rara. El isoflorano, en cambio, aquí el problema está más en los problemas isquémicos, de isquemia coronaria, ¿cierto? Entonces, pacientes con riesgo cardiovascular, pues, no está indicado. El del florano, ya los problemas no son cardíacos sino respiratorios, hay broncoespasmo parecido a los efectos del tiopental. Y el sevoflurano, pues, no tiene los problemas cardíacos, no tiene los problemas respiratorios, pero tiene problemas renales. Pero digamos, de todos ellos, el de mejor perfil de seguridad, el sevoflurano, y tal vez en parte es por eso el más utilizado. Las flechitas que están viendo indican son los coeficientes de sangre gas y aceite gas
que de ellos dependen que sean lentos, tanto para la inducción cuanto para el despertar, o rápidos para la inducción o para el despertar, o intermedios, ¿no? Entonces, depende de esos índices. Es decir, en términos sencillos es, si al gas le gusta mucho la sangre, pues el gas se queda en la sangre y no se va hacia el tejido, no se suelta hacia el cerebro, circula, pero no se suelta hacia el cerebro y no hay acción, ¿cierto? Entonces eso es malo, ¿no? Ahora, si le gusta mucho el cerebro, pues entonces se queda también causando mucho efecto en el cerebro y el despertar es demorado, ¿no? Entonces tiene que haber un balance entre que le guste bastante, le guste un poco, digamos más, el cerebro al anestésico, no mucho la sangre, es decir, que no sea tan afín a la sangre el gas, que sea un poquito más afín al cerebro que al gas, ¿cierto? Pero, exacto. Y ese es el mejor perfil, de tal manera que cuando se alcance ciertas concentraciones en el cerebro, haga sus efectos, pero ya por delta de concentración tiene más que en la sangre, entonces por delta de concentración comienza a empujar hacia la sangre, como no le gusta mucho la sangre, va llegando por los pulmones y hígado o riñón y se va eliminando, entonces esos son los que terminan siendo los más rápidos en inducción y en despertar. ¿Quiénes son? El óxido nitroso del Ben, ¿cierto? Y estos dos últimos, el deflorano y el sevoflorano, que son los que tienen los números no tan grandes. El óxido nitroso es muy evidente, no es tan grande, ¿cierto? La afinidad por sangre ni por la parte adiposa, ¿no? Por supuesto, depende mucho de la constitución del individuo, ¿no? Ustedes se dan cuenta, si el individuo tiene demasiado tejido adiposo, pues esto puede cambiar sustancialmente. ¿Ok? Era básicamente lo que quería decirles de ellos. Hemos terminado. No sé si ustedes querían más, pero